pido, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Salmo 100 o bien en la página 17. En la página 17, donde también está el Salmo 100. Y a los niños les vamos a pedir que puedan pasar a su clase de catecismo. Aquí está la lectura de la predicación para hoy. En el libro de Oración Común también se titula Jubilate Deo, trayendo el título que se ha usado en las traducciones del latín. Eso es un salmo de alabanza, como lo dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Palabra de Dios, oremos. Padre, en esta hora, Señor, nos disponemos también a predicar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ilumines, Señor, nos des de tu bendición, de tu Espíritu Santo, Señor. De manera, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con una serie de sermones para que podamos refrescar, hermanos míos, algunos conceptos que como iglesia tenemos, como iglesia que está bajo una enseñanza, bajo una doctrina y también asimismo con una tradición e identidad. Esta serie de sermones es el principio regulador del culto en la tradición anglicana. La predicación del día de hoy es adorar al Señor como Él manda. Y como texto base vamos a usar el Salmo 100. Es importante aquí, hermanos, resaltar que esta serie de sermones evidentemente es una predicación temática, porque estamos hablando acerca de un tema. Sin embargo, quiero resaltar, hermanos, que el concepto que nosotros tenemos de predicación y lo que se demanda de la Escritura es que seamos fiel al texto, y esto es lo que se conoce como predicación expositiva. Ahora, la predicación expositiva tiene que estar en todo momento presente, es decir, que si nosotros agarramos un solo texto, la mitad de un texto, una fracción de un texto, aún así la predicación debe ser expositiva, es decir, que debemos de ser fieles a lo que el texto está diciendo. No se trata de hablar de una metodología en sí, sino de una forma en la que se nos demanda a nosotros el predicar la palabra. Y esto lo menciono porque tiene mucho sentido con lo que vamos a estar hablando ahorita, con el tema de cómo debemos nosotros adorar al Señor, que es un tema común en las iglesias, pero nosotros como iglesia histórica tenemos una definición doctrinal respecto a este aspecto del culto regulado por la palabra de Dios. Otra de las cosas, hermanos, que también tenemos que tener en claro es respecto al Evangelio. ¿Cómo es que nosotros apreciamos el Evangelio? Porque cuando se nos pregunta a nosotros qué es el Evangelio, regularmente podemos hacer un resumen teológico de lo que pensamos que el Evangelio es. Mas, sin embargo, nosotros tendemos a reducir nuestro concepto de Evangelio. Porque en realidad, cuando hablamos del Evangelio, nos referimos a todo el canon bíblico de la Escritura. Porque el Evangelio lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estamos hablando desde allí del Evangelio. Esa es la buena noticia, que Dios nos ha dado a nosotros el poder conocerle y el poder conocer ciertas cosas de sus hechos, de sus obras, de sus atributos, de su grandeza. Y desde ahí nosotros recibimos esta buena noticia de que podemos tener una relación con Dios a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, y que nos ha dejado expresamente todas las cosas que nosotros necesitamos para la salvación en su palabra. Entonces,
de una manera más amplia, tenemos que decir nosotros que el Evangelio es toda la palabra de Dios que es inspirada por Él mismo, es el Evangelio. Y tenemos que interpretarlo así. Por eso cuando predicamos, comúnmente decimos, vamos a predicar el Evangelio. Y a veces tocamos un tema en particular, o a veces profundizamos exegéticamente en algún texto en particular. Y esto sigue siendo el Evangelio para nosotros, porque el Evangelio a nosotros no solamente nos lleva a camino de salvación, no solamente nos lleva a saber las cosas necesarias para que podamos nosotros arrepentirnos, para que nosotros podamos acrecentar nuestra fe y para que nosotros podamos tener una vida de santidad, sino que nos enseña cómo vivir ahora dentro de los parámetros del Evangelio, dentro de los parámetros de la santidad de Dios, o cómo vivir como buenos cristianos. Y el Evangelio es algo que es constante en nosotros, así como el mismo arrepentimiento y la fe, que es algo que debemos estar procurando constantemente. Arrepentidos y creer en el Evangelio es el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Cristo, y es un presente continuo en el que nosotros encontramos que este tipo de penitencia debe de ser permanente en nuestra vida y debe ser renovada constantemente en nuestra vida. Así que estos conceptos nos deben de quedar claros a la hora de entrar a esta idea del principio regulador del culto. Entonces el Salmo 100 comienza presentándonos a nosotros a este Dios que debemos adorar. Y empieza diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría. Este Salmo no está preguntándonos si queremos adorar a Dios, sino que nos dice, en el sentido de una orden, cómo debemos hacerlo. Alegres, ¿quiénes debemos hacerlo? Los habitantes de toda la tierra. Entonces la adoración cristiana desde el inicio no nace de la iniciativa humana, sino de un llamado divino. Así como todas las cosas, ¿verdad? Así como la salvación, así como el tener el Evangelio, así como el que nosotros hagamos inclusive buenas obras. Dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay ninguna cosa buena que salga del hombre, sino la obra de Dios en el hombre trae esa transformación en quienes ponen su confianza en Él. Aún la misma fe, dice la palabra, que es un don de Dios. Ni siquiera le pertenece al hombre el poder confiar en Dios. Ni siquiera eso, el que nosotros hayamos tenido ciertas oportunidades mejores que aquellos que no creen, depende de Dios, que ha organizado todas las cosas para que nosotros al final lleguemos a creer en Él y lleguemos a tener este entendimiento de Él. Entonces, asimismo, la adoración cristiana desde el inicio no van a ser de la iniciativa humana, sino de este llamado divino, donde Dios está llamando, donde Dios también está definiendo cómo se deben de hacer las cosas. Hay varios textos, creo, en la palabra de Dios donde hay un llamado a este tipo de adoración. Por ejemplo, hoy leímos que el Señor no quiere que rasguemos nuestras vestiduras, dice, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, tenemos algunos otros ejemplos, como el ejemplo de Nadab y Abiú, un ejemplo muy famoso en donde Dios demanda cómo se debe de adorar. Ellos adoran de una manera diferente y cómo es que la ira de Dios se enciende sobre ellos. O en el libro de los Hechos también vemos ciertos pecados ahí que resultan en destrucción para los hombres. Y esto viene confirmando que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, pero también viene reafirmando que no ha cambiado absolutamente nada, que los parámetros que Dios ha establecido son exactamente los mismos para nosotros hoy día. Entonces, hoy tenemos que poner atención porque vivimos en una época donde la adoración suele evaluarse por lo que nos gusta a nosotros, por lo que nos emociona, por lo que atrae a las personas o por el pragmatismo de todo aquello que funciona. Pero una adoración centrada en el hombre, aunque pueda ser vibrante, atractiva y popular, aún así puede ser no profundamente bíblica. Puede ser una invención de lo que nos gusta, de lo que nos emociona y también de lo que hoy día nos está atrayendo. Puede ser inclusive un fruto de la carne, puede ser un fruto natural del hombre. Este salmo que acabamos de leer nos devuelve a una pregunta más profunda y más fiel a las Escrituras. ¿Cómo quiere Dios ser adorado?
Como anglicanos, confesamos con humildad que tenemos una identidad, así como otras denominaciones. No hay denominación que no tenga una identidad. Yo he escuchado, por ejemplo, de algunos hermanos bautistas que dicen, yo soy muy bautista, ¿ok? Significa que tienes una tradición que te define, significa que tienes algo que te identifica. Bueno, nosotros también, como anglicanos, tenemos cierta identidad y cualquier denominación, digo esto es por ponerlo como ejemplo, pero cualquier denominación tiene una identidad, tiene algo por lo que nosotros nos podemos identificar, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, esa es la denominación que canta himnos, ¿ok? Tienen una identidad, que nosotros tal vez pueden decir, ellos son los que parecen católicos romanos, tenemos una identidad. Pero lo importante es que nuestra comprensión del culto cristiano debe de encajar con la palabra de Dios, aunque no siempre encaje con todas las tradiciones de las denominaciones. Porque lo que buscamos es someternos plenamente a la visión de las Escrituras, sin importar a qué denominación nosotros pertenezcamos o sin importar cuál sea la tradición que tenemos o cómo externamente nos vistamos o cómo externamente nos desenvolvamos en el culto. Lo que debemos tener claro es que Dios demanda a todos los creyentes a que podamos someternos a la visión de las Escrituras. Hoy no venimos a advertir, venimos a definir. No venimos a polemizar, sino a ordenar nuestra comprensión del culto cristiano conforme a la palabra de Dios. Antes de exponer el Salmo, es necesario decir con claridad que afirmamos nosotros como iglesia algo como lo siguiente que voy a decir. El principio regulador del culto enseña que la adoración pública de la iglesia solamente debe practicarse con aquellos elementos que Dios ha ordenado en las Sagradas Escrituras, ya sea de forma explícita o por buena y necesaria consecuencia. Esta es la forma en la que nosotros debemos adorar a Dios. Y aquí, hermanos, esto lo menciono para poder tener más claridad, que hay dos posturas básicamente que la iglesia tiene actualmente. El principio regulador del culto al que nosotros nos adherimos y asimismo un principio que se llama principio normativo. El principio normativo funciona de la siguiente manera, que todo lo que Dios no ha prohibido explícitamente en las Escrituras es válido. Y es un principio mucho más abierto que el principio regulador del culto. Entonces, por eso algunas personas suelen decir, y voy a decirlo exageradamente, no hablo de ninguna denominación en particular, pero puede llegar alguien y decir, bueno, hoy vamos a alabar a Dios poniendo nuestra cabeza en el suelo o poniendo los pies hacia arriba. Y ellos podrían decir, ¿y por qué? Porque la Biblia no lo prohíbe. Entonces, están normando su adoración a través de los conceptos que la Biblia no prohíbe. Pero el principio regulador es estricto en el sentido de que solamente hacemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra que hagamos o, como he dicho, por buena y necesaria consecuencia. Esto significa que el culto no es un espacio de creatividad litúrgica. La iglesia no tiene autoridad para inventar actos de adoración. Toda práctica de culto debe estar bíblicamente fundamentada en la misma palabra. Entonces esto es lo que nosotros nos debe de quedar sumamente claro a nuestra vida. Y ustedes pueden observar algunos elementos que nosotros acostumbramos a ocupar, por ejemplo, la mesa, que nosotros en todo momento siempre decimos que esta es una mesa y no es un altar, porque el sacrificio ha cesado y nosotros no sacrificamos. Que el vino que bebemos sigue siendo vino todo el tiempo y el pan sigue siendo pan todo el tiempo, porque es lo que encontramos en las Escrituras. No encontramos que haya una conversión de tales elementos. Y algunas de las cosas que están aquí son representativas hacia la identidad, por ejemplo, los mandamientos, por ejemplo, el Padre Nuestro y el credo de los apóstoles que definen lo más esencial de nuestra fe. Y las demás son copas que ocupamos para la cena del Señor. Y asimismo la palabra de Dios, que es el centro de nuestro culto. ¿Por qué? Porque apunta a Dios como centro de culto, precisamente. Entonces,
por eso decimos que la adoración o el culto no es un espacio de creatividad litúrgica y que la iglesia no tiene autoridad para inventar absolutamente nada y que toda práctica siempre debe estar filtrada a través de la palabra de Dios. Esto, hermanos, no elimina el orden, no elimina la liturgia, no elimina la autoridad de la iglesia, sino que lo somete todo ello a la palabra de Dios. Ahora vamos al punto número 1. Dios es el centro del culto, versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El Salmo no dice, exprésense como quieran, adoren según su cultura, sean creativos. Dice, servid a Jehová. La adoración bíblica es servicio, no es una autoexpresión. Si Dios es el objeto del culto, entonces Dios también es quien regula su forma. Y aquí hay varias ideas que esto echa por tierra. Por ejemplo, aunque nosotros creemos en una relación personal con el Señor, creemos que cada uno de nosotros, y como lo recitamos siempre, por ejemplo, decimos que debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas. Y hacemos alusión a que esta práctica no solamente debe ser en el culto público, sino hacemos alusiones a que esta práctica debe de ser constante. Que así como aquí hoy lo hacemos, también día a día tenemos que ir al Señor y pedir perdón por nuestros pecados, ponernos a cuentas con Él todos los días. Y eso habla de nuestra relación personal con Dios, en la intimidad. Pero hay algunos que, por ejemplo, dicen, bueno, Dios está en todas partes, no necesito ir a la iglesia. Yo sirvo a Dios como creo, lo hago de todo corazón. Yo sirvo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera. Bueno, esto es pecado, porque el Señor ha establecido estos principios de cómo quiere Él que le adoremos en la palabra de Dios. No quiere que nos expresemos como nosotros pensamos, ni que adoremos según nuestra propia cultura. Tampoco nos está exigiendo que seamos creativos para hacer las cosas, sino quiere que le sirvamos conforme a sus mismos dichos, conforme a su propia expresión de su naturaleza o lo que conocemos nosotros como los atributos de Dios. Aquí vamos a aprender una verdad fundamental. La adoración no comienza en nosotros. Así como todas las cosas comienzan en Dios, la adoración también comienza en Dios. Que esto, hermanos, nos dé claridad a nosotros para que tengamos entendimiento de que las buenas acciones o las buenas intenciones de nuestro corazón no son suficientes y que no podemos hacer a un lado la palabra de Dios. Dios demanda de nosotros que podamos adorarle conforme a su esencia, conforme a su ser, conforme a su definición, conforme a lo que la palabra nos ha revelado de Él mismo. Ahora, hermanos, en el versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La adoración, en segundo lugar, nace del conocimiento revelado de Dios. Entonces, ¿cómo podemos adorar a un Dios que nosotros no conocemos? Es imposible. Y la evidencia de la historia de la humanidad nos da razón de esto, porque vemos que el hombre naturalmente tiene esta necesidad de adorar a Dios. Y el hecho de que existan muchísimas religiones es esto, que el hombre nace con esta necesidad, o como se llama en la teología reformada, la semilla de la religión que tiene el hombre en sí mismo. El hombre tiene esta semilla y por consecuencia esta necesidad de adorar. Pero al no conocer a Dios, Romanos creo que es bastante claro en lo que dice, que el hombre, a la hora de tener esta necesidad, pero no tener la revelación de Dios, yerra, y lo que termina haciendo es abominación delante de Dios. Romanos 1, 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, que Dios está implícito en toda la creación misma da testimonio de que Dios existe.
Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre tiene esta necesidad de adorar a Dios, pero al estar corrompido, al estar caído, al estar manchado por el pecado, lo que termina haciendo es adorar a un Dios que no conoce. ¿Qué es la ventaja del cristianismo? Que tenemos la palabra escrita. Tenemos la palabra escrita de Dios. Esta es la única razón por la que nosotros somos llevados a adorar de manera correcta y precisa, y asimismo por los beneficios de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Miren, si leemos Salmo 19 también, podemos encontrar casi lo mismo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, podemos ver, hermanos, que la creación nos habla ya acerca de Dios. La creación está diseñada inclusive para que nosotros podamos conocer a Dios. Originalmente está creada así. ¿Por qué el universo es tan grande? Algunos dicen porque hay vida en otros planetas. Bueno, yo creo que más que eso es para mostrarnos la grandeza de Dios. Entonces Dios es tan grande que debe de ser compatible con su creación. Pero fíjense qué importante el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni los árboles tienen la capacidad de convertir al hombre. Solamente pueden saber que hay un Dios que existe o que hay algo más grande que ellos. Pero es la ley de Dios, que es perfecta, que convierte el alma. Es el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces podemos ver, hermanos, con tal claridad, que el hombre necesita el conocimiento de Dios para adorarle correctamente, y que este conocimiento está revelado en las Santas Escrituras. No adoramos a un Dios que hemos imaginado, adoramos al Dios que se ha revelado en su palabra. Por eso, hermanos, en la tradición reformada, la adoración siempre está ligada a la doctrina verdadera. No hay una separación de ella. Por eso los cultos, los servicios a Dios se encuentran cargados de doctrina. Nuestras expresiones anuncian lo que conocemos de Dios. Esto es lo que podemos llamar con propiedad, que es teología sistemática para la adoración del laico. Es teología sistemática, hermanos, para la adoración del creyente. Así que todo el tiempo el cristiano está haciendo teología de manera sistemática, es decir, de manera ordenada a la hora de adorar al Señor. Y aunque nosotros, hermanos, tenemos cierta particularidad como anglicanos, ustedes pueden observar las demás tradiciones reformadas que se apegan al principio regulador del culto y pueden encontrar que los elementos están ahí presentes, son los mismos. No cantamos lo que sentimos, sino que oramos lo que creemos y creemos lo que Dios ha revelado. Aquí entra la contribución del clérigo anglicano William Perkins, que también fue puritano, quien enseñó que la adoración verdadera debe conformarse estrictamente a la voluntad de Dios y no a las invenciones humanas.
Perkins no estaba hablando en contra de la doctrina, estaba defendiendo la autoridad de la Escritura sobre el culto cristiano. Y nuestro artículo sexto, de los 39 artículos que habla de la suficiencia de las Escrituras, dice lo siguiente: la Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación, de tal manera que todo lo que no se lea en ella, ni puede aprobarse por ella, no se exige a ningún hombre que lo crea como artículo de fe, ni que se piense que es requisito o condición necesaria para la salvación. Entonces, lo que no encontramos en la Escritura no se demanda del hombre. Por ejemplo, hermanos, en nuestra liturgia acostumbramos nosotros a decir el Padre Nuestro. Pero ¿qué pasa si una iglesia no lo dice? No pasa absolutamente nada, porque no es un requisito para la salvación del hombre. Lo que sí es que lo debe de conocer, porque está en la Escritura, ¿verdad? Pero no es un requisito para salvación, este simplemente es el orden que tenemos nosotros en nuestro culto. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos entender, que hay algunas cosas que pueden ser benéficas para nuestro crecimiento en el Señor, pero como no está explícitamente en la palabra de Dios, no se demanda del hombre. Esto significa que Dios no dejó a su iglesia de manera incompleta. Esto también significa que nada fuera de la Escritura debe imponerse como una fe obligatoria, ni como condición para agradar a Dios. Y esto no solamente aplica a lo que creemos, sino también corresponde a nuestra respuesta a Dios en la adoración. Este artículo también puede ser a veces contradictorio, o puede pensarse que es contradictorio contra el artículo 20, porque algunos piensan que este principio elimina la autoridad eclesial, pero el artículo 20 establece el equilibrio bíblico. Artículo 20 de la autoridad de la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonia y autoridad en las controversias de la fe. Sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene cosa alguna que sea contraria a la palabra de Dios, ni que exponga un lugar de la Escritura de tal modo que sea repugnante a otro, por lo cual, aunque la iglesia sea testigo y guardián de los libros sagrados, y aunque no deba decretar cosa alguna contra los mismos, tampoco debe exigir que se crea como necesario para la salvación cosa alguna que no se lea en ellos, ni pueda probarse por ellos. Aquí vemos un equilibrio en la teología reformada, que la iglesia ordena, la Escritura regula. Es decir, la iglesia administra, pero no debe inventar absolutamente nada que la Biblia, que la Escritura misma no establezca como artículo de fe. Y aquí, en este punto, también debemos de tocar que hay elementos y circunstancias las cuales debemos de tener con claridad pastoral, porque resulta que este principio regulador tiene algunas facetas diferentes dependiendo de la tradición en la que usted se desenvuelva, pero sí que debemos de evitar extremos que la iglesia reformada siempre distinguió. Por ejemplo, hermanos, los elementos del culto que Dios ha ordenado. ¿Qué ha ordenado Dios en el culto? Que debe de haber lectura de la palabra. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si estamos adorando de manera correcta? Porque siempre debe de haber lectura de la palabra. Siempre debe de haber predicación. Siempre debe de haber oración. Siempre debe de haber canto fiel, que también tuvimos un sermón que se nos explicaba acerca del canto. Y también otra cosa que siempre debe de haber en un culto es la administración de los sacramentos, ya sea la Santa Cena o inclusive el bautismo cuando corresponda a estos. Estos 5 puntos siempre deben de estar presentes porque son mandatos que Dios explícitamente ha dejado en su palabra. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar algunas de las iglesias modernas que tienen una lectura de la palabra, que tienen tal vez predicación de la palabra, oración, tal vez canto fiel, pero los sacramentos han sido depuestos. Le han quitado la importancia al sacramento, pero el Señor ha encargado que los sacramentos sean administrados fielmente. En Hechos podemos encontrar
que los cristianos del primer siglo, dice que ellos permanecían fieles a la doctrina de los apóstoles, la oración y también el partimiento del pan, o lo que conocemos como el sacramento de la Santa Cena. Así que esto siempre, siempre, siempre debe de estar allí. Si no está allí, debe haber alguna razón por la cual no está, que sea justificable, pero siempre debe de estar allí, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros no tendríamos sacramentos si no hay pan o si no hay vino. Por alguna razón, no hubo pan, no hubo vino, bueno, probablemente sea alguna justificación para no participar del sacramento de la Santa Cena. Pero fuera de eso no hay razón alguna por la que no deban de estar estos elementos que Dios ha ordenado en el culto bíblico. Esto requiere el mandamiento bíblico. Y ahora también tenemos que separar esto de las circunstancias del culto. Cosas que están ordenadas por sabiduría cristiana. Es decir, por ejemplo, hermanos, ¿qué cosa no dice la palabra de Dios respecto al culto? No dice la hora del servicio, por ejemplo. Entonces, creo que nadie tiene tema con eso. O sea, solamente Dios ha establecido un día para este servicio. El día domingo es el día de reposo del cristiano. Y este día debe estar enteramente dedicado a la adoración al Señor. Entonces, eso es lo que establece la Escritura, pero no establece un culto, tampoco un horario de culto, perdón. No establece un idioma en el que deba de exponerse el culto, sino que entendemos nosotros que como la palabra de Dios es clara y perspicua, debe de ser en el idioma en que todos hablamos. Entonces nosotros no podríamos predicar la palabra ni en inglés, ni en latín, ni en ningún otro idioma, sino en español, porque es el idioma que tenemos en común. Tampoco nos dice cómo debe de estar el edificio. Tampoco dice si debemos ocupar micrófonos o no debemos hacerlos. No dice si debemos tener bancas, sillas o púlpitos. Nada de esto está explícito en la Escritura. Pero estas cosas son ordenadas por sabiduría cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, los presbiterianos originalmente decían, solamente necesitamos una mesa para poner la Biblia y se acabó. Y listo, ¿verdad? El anglicano dice, no, necesitamos un lugar donde podamos predicar la palabra de manera que se escuche, y también necesitamos una mesa para poder poner las cosas del sacramento. Pero esto proviene ¿de dónde? De la sabiduría cristiana. De la sabiduría cristiana que, como nos está mandando el Señor a predicar la palabra de Dios, pues tenemos que poner todas las cosas necesarias para predicar la palabra de Dios. Y también nos ha mandado a participar de los sacramentos. Tenemos que tener las cosas adecuadas para participar de los sacramentos. Entonces la Biblia no manda micrófonos, pero estos no son actos de adoración, sino medios para el orden y la edificación. Hay muchas otras cosas que tenemos, ¿verdad? Aquí nosotros que la Biblia no manda explícitamente, ¿verdad? No nos manda que tengamos clima, pero lo tenemos porque es necesario. Aquí vivimos en una ciudad donde el clima es extremo, o hace muchísimo calor o hace muchísimo frío. Y bueno, es necesario tener todas estas cosas, pero la Biblia no habla acerca de esto, o cómo debemos acomodar las sillas, sino lo acomodamos de la manera más apropiada para que podamos participar de manera ordenada de este servicio. Ahora, el principio regulador, este principio no es un principio moderno ni es exclusivo de la Iglesia Anglicana. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 11, dice: el modo aceptable de adorar al Dios verdadero es instituido por Él mismo y está limitado por su propia voluntad revelada, que no debe adorársele conforme a la imaginación e invención de los hombres. También la confesión belga, que es parte de las tres formas de unidad de las iglesias de los Países Bajos, dice que la Escritura contiene plenamente la voluntad de Dios y se rechazan las invenciones humanas en el servicio a Dios. El Catecismo de Heidelberg, otra de los formularios de las tres formas de unidad, dice que no representamos a Dios de ninguna manera en la que Él no ha ordenado en su palabra. Y esto, ¿verdad?, está ligado literalmente a los mandamientos.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces habla acerca de eso, que Dios prohíbe que nosotros tengamos imágenes para adorarlas o que creemos imágenes para adorarlas. Esto está prohibido y lo debemos de tener claro. Una de las críticas hacia el anglicanismo es que tenemos nosotros un libro de oración común. Y nos dicen, bueno, ustedes no son de culto regulado porque tienen un libro adicional a la escritura, pero el libro de oración común no es un libro de creatividad litúrgica, sino que es un manual de doctrina bíblica puesto en los labios del pueblo de Dios. Esto es, en el sentido más pleno, que es teología sistemática para adoración. Entonces, ¿qué es el libro de oración común? Es nuestra teología sistemática para que podamos adorar. Y les voy a citar algo que acabamos de decir ahorita. Señor, abre nuestros labios. ¿De dónde creen que sacamos esto? Salmo 51:15. Señor, abre nuestros labios. La teología sistemática, ¿qué es lo que hace? Es que ordena el conocimiento de manera temática. Todo el mundo, todos nosotros hacemos teología sistemática. Inclusive las confesiones de fe que acabo de citar ahorita son teología sistemática. La confesión de fe de Westminster, la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y nuestros 39 artículos de la religión son teología sistemática. Señor, abre nuestros labios. Salmo 51:15. Y nuestra boca anunciará tu alabanza. Salmo 51:15. Señor, apresúrate a socorrernos. Salmo 71. Señor, date prisa en ayudarnos. Salmo 38:22. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo encontramos en la fórmula bautismal. Mateo 28:19. Como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13:8. ¿Qué nos dice? Que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, a este Dios que es inmutable es al que le damos la alabanza. El nombre del Señor sea alabado. Salmo 113:1. Y muchos salmos dicen eso. Salmo 113:2 también lo dice. Entonces, hermanos queridos, nosotros como anglicanos no estamos tratando de improvisar la adoración, sino que estamos respondiendo con el lenguaje de Dios mismo, de esta manera en la que Dios ha escrito las cosas. Nosotros lo tomamos y oramos netamente la palabra de Dios, porque aún, hermanos, nuestra oración debe estar regulada por la palabra de Dios. Santiago, ¿qué dice? Dice que a veces nosotros no tenemos respuesta a nuestras oraciones porque pedimos de la manera más inconveniente en la que podemos hacerlo. No pedimos como conviene. Y por esta razón es que Dios no nos responde. Por ejemplo, yo no podría orar de esta manera: Señor, dame fuerza para poder hacer mi propia justicia y vengarme de mis propios enemigos con mis propias manos. Porque la palabra dice que la venganza es del Señor, pero sí podría orar imprecatoriamente y decir: Señor, hazme justicia y véngate de mis enemigos. Como dice el Salmo, quiebrales los dientes de los perversos quebrantaste, dice. Eso lo puedo hacer. Entonces mi oración debe estar regulada por la palabra de Dios, porque orar también es adorar al Señor. Así que, hermanos, el principio de la adoración, del culto regulado, significa que vamos a hacerlo de la manera en la que Dios ha establecido, literalmente en su palabra, o que de ella se desprende alguna enseñanza. Por ejemplo, hoy hemos cantado el himno número 4, Santo, Santo, Santo. Y vemos que esto lo encontramos en la doctrina cristiana y lo podemos encontrar en la Biblia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos encontrar que Jesucristo es Dios. O en la fórmula bautismal, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente podemos bautizar en el nombre de Dios. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios. Entonces, aquí encontramos la Trinidad, a quien nosotros adoramos, porque aún
en el sacramento del bautismo, estamos rindiendo culto al Señor, estamos adorando a Dios. Entonces todo esto se desprende de la misma palabra de Dios. Aquí es donde entra la razón del cristiano, pero no entra de manera arbitraria y abierta en el sentido de que podamos hacerlo conforme a nuestra imaginación, sino a lo que la palabra de Dios ha regulado en nosotros. Para terminar, el Salmo concluye diciendo, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El principio regulador no empobrece la adoración, la purifica, la protege y la ordena. Hermanos queridos, así que adoramos a Dios como Él manda, porque Él es bueno y porque su palabra es suficiente. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, la cual cada día nos instruye, Señor. Si nosotros nos desviamos o nos alejamos de alguna manera, Señor, nos haces volver a ti a través de tu misma palabra. Porque algunas veces es cierto, Señor, que nos dejamos llevar por la corriente del mundo, porque inventamos cosas en nuestros corazones, Señor, porque cambiamos de opinión a veces malamente respecto a lo que hemos recibido de ti, Señor, en el Evangelio. Y algunas veces también, Señor, debemos de corregir lo que hemos venido practicando de manera equivocada, Señor. Perdónanos, Señor, porque yo sé que hemos errado, yo sé que hoy mismo, Señor, hemos errado porque no podemos hacer las cosas sin que no haya pecado en nosotros, pero sabemos también que tú recibes nuestra adoración por el mérito único de Cristo. Y también, Señor, tenemos la confianza plena de que tu Espíritu Santo nos está guiando cada día más y más a perfeccionar todo esto que a ti te agrada, te honra y a nosotros nos fortalece. Danos tu bendición, Señor, ahora, en Cristo Jesús. Amén.